dar inicio a la conferencia que la Universidad Autónoma Metropolitana les trae el día de hoy, en voz de José Manuel Musaleno Maldonado. Vamos a dar inicio a la conferencia en el marco que está preparada en el marco del ciclo El control del todo en el siglo XXI, y esta vez nos va a platicar sobre Robert Michels y la élite democrática. Los dejo con José Manuel. Muchísimas gracias a todos nuevamente por asistir a esta nuestra tercera ponencia sobre la teoría de las élites. Quiero agradecer a mi casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad de Iztapalapa, de donde yo soy, y bueno, en general, a la Coordinación de la Ciencia de la UAM. Esta tercera conferencia es la tercera de 7. Recordemos, nuestra primera conferencia fue sobre Pareto, la siguiente Gaetano Mosca. Hoy terminamos esta cuestión con respecto a Robert Michels. Yo les platicaba que todos ellos, lo primero que nos delegan son axiomas. En ninguno de ellos nos van a decir cómo se debe constituir la élite o cómo se constituyen las masas. Ivette Gómez. Entonces, bueno, esta conferencia tiene por título La élite democrática, que de hecho fue uno de los textos. Como la primera sesión nos agradó la cuestión de las obras de arte, volví a repetir la misma dinámica, y cada presentación nuevamente tiene una obra de arte que vamos a nosotros a distinguir. En este sentido, Robert Michels nace en 1848 y muere en 1923. La tesis principal de todo este ciclo de conferencias viene de Bolívar 2002 y es: debido a la falta de líderes capaces, sigue siendo imprescindible hablar de la teoría de las élites. Nosotros tenemos esta capacidad de reconocer que nos faltan los líderes. Hoy tenemos demagogos, tenemos oportunistas, pero no líderes realmente como se cree que debería de gobernar el rey filósofo, ¿no? En esta cuestión, antes de definir qué es la élite, que ya lo habíamos hecho desde Gaetano Mosca y Pareto, les traigo un cuadro de Caravaggio, en donde, bueno, la luz no hace mucha ayuda, pero es Narciso reflejándose en el lago. Si recordemos un poco la cuestión de Narciso, es aquel hombre que de tan bello que era, se reconoce en el espejo de agua, en el lago, y de tanto verse y observarse, se enamora de sí mismo, pero con una cuestión tan arrogante que termina por caerse al lago y muere. Entonces, la élite, de algún sentido, por eso puse la pintura, la élite termina por morir, porque en ella misma nace la arrogancia extrema. ¿Qué es la élite? Habíamos dicho, la élite es lo más selecto, lo más escogido, lo mejor de lo mejor, dirían por ahí. En este sentido, la élite es aquella que posee una superioridad, pero no nada más en un solo tenor. Posee una superioridad en inteligencia, carácter, habilidad y capacidad, y sobre todo, poder. Ostenta el poder, ¿no? Y evidentemente, como que a veces nos subimos y luego nos bajamos, pero bueno, la élite no solamente ostenta el poder económico, el poder intelectual es uno de los factores más importantes que determina si eres o no élite. Nosotros decíamos que todo esto es un axioma porque en ningún momento nos van a decir cómo se fundamenta la ignominia de la masa o la desvergüenza de la masa. Nos dicen la masa es torpe, ignorante, no se sabe conducir por sí misma. Bueno, es una bestia. La masa, nosotros que componemos la masa, somos casi bestias irracionales. Pero yo considero, y aquí siempre he repetido esta formulación, cuando decía en latín, por ejemplo, bárbaros ego sum quia non intellegor illis, que quiere decir me toman por bárbaro porque no me entienden. Entonces yo creo que la masa no es que sea completamente ignorante, simple y sencillamente la élite ha definido y ha decidido no entendernos. Por tanto, pues para ellos somos unos simples bestias que no necesitamos más que alguien nos dirija y que incluso piense por nosotros. Y terminamos por caer, como Martin Heidegger diría, en la inexistencia, ¿no? O en esta existencia inauténtica, como bien decía él. Por tanto, ¿cuál es nuestro contexto con respecto a Robert Michels? Bueno, pues Robert Michels es un pensador italiano, discípulo de Mosca, por lo tanto Mosca estuvo bien que fuera en el número 2, después Michels en el 3, porque si bien aunque fue discípulo de Mosca y él fue italiano, muy joven se va a vivir a Francia, ¿no? Por eso no se le dice, bueno, en algún principio él retoma muchas ideas de Mosca. Recordemos
que Gayano Mosca consideraba, por ejemplo, lo que también consideró Pareto, esta circulación de las élites, esta dominación por excelencia con respecto a la ignorancia de los demás, y su artículo se centra en una crítica del marxismo. De hecho, aquí está, ¿no? El por tanto, como Pareto y Mosca, alega que el marxismo es una ideología errónea. ¿Cuál es el problema del marxismo? Y lo vamos a comentar aquí. El principal problema del marxismo es que el marxismo dice que para que todos seamos iguales, no necesita o debemos incluso terminar con la propiedad privada. Terminar con la propiedad privada equivale a tumbar todas las ideas, que de hecho hicimos de ellos un ciclo, de todos los padres de la ciencia política, y primeramente sería tumbar la idea de cómo se conforma el Estado. El Estado se conformaba, como bien sabemos, para terminar con esta guerra de todos contra todos, o la bestialidad salvaje que nos acontecía a todos si estábamos en una pugna, porque pues yo quiero defender mi propiedad, pero tú también, entonces nos confrontábamos y quien ganara se quedaba con todo. Eso era la guerra de todos contra todos, o como bien Plauto dijo, homo homini lupus, o el hombre es el propio lobo del hombre. Y según, por ejemplo, Hobbes, John Locke y Rousseau, que los últimos dos van a ser los grandes contractualistas, ya Rousseau en la época de la Ilustración, nos van a decir que el Estado civilizado o el Estado civil se conforma para justamente defender tres cuestiones. Uno, la libertad de pensamiento. Dos, la propiedad privada. Y tres, generalizar la paz, una pacificación. Si nosotros estamos con las ideas de Marx, no existe la propiedad privada, porque entonces en este sentido él habla de los medios de producción. Quien domina los medios de producción es el gran capitalista, y quien no obtenga esta propiedad privada o no controle los medios de producción va a tener que irrestrictamente conformarse con un salario, o lo que es lo mismo, ser un proletariado. En esta fórmula, que de alguna manera ya hemos hablado tal vez de ella, aunque no la hemos citado, hoy la vamos a citar, la fórmula por excelencia nos dice que la tasa de ganancia, o sea, lo que va a ganar el capitalista, va a ser igual a la tasa, al plusvalor, a la tasa de plusvalor entre la composición orgánica más 1. Como la composición orgánica está en una división, ese término, hablando en matemáticas, es inversamente proporcional a la tasa de ganancia. Lo que quiere decir es que a mayor composición orgánica, a mayor gente, a mayor población, a mayor masa asalariada, menor ganancia para el capitalista. Por tanto, yo lo que tengo que hacer si fuera capitalista es meto industria, meto maquinaria para evitar tener gente asalariada, entonces disminuyo la composición orgánica en cuanto a personas, aumento mi tasa de ganancia. Eso es lo que la gente habla mal de la industrialización, porque las maquinarias desplazan mano trabajadora, ¿no? Como bien dice el marxismo. Ahora, ¿qué se critica del marxismo? Una tesis también de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville decía que la igualdad y la libertad no van de la mano, una va en detrimento de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si tú optas por la igualdad, forzosamente rechazas la libertad y viceversa. Yo les preguntaría, ¿el eje marxista qué preferiría, la libertad o la igualdad? Pues la respuesta va a ser que la igualdad, porque como no existen los dueños de los medios de producción y todos podemos ser dueños de estos, utilizarlos para el bien común, por así decirlo, pues no habría propiedad privada, y al no haber propiedad privada no habría capitalismo, y al no haber capitalismo no habría sometidos, y los que lideran en todo caso serían la élite misma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión por la que no están de acuerdo Pareto, Mosca, Michels con la idea marxista? Es que para ellos no existe otra cosa sino la élite. Jamás vamos a poder hablar de una igualdad, porque la igualdad lo que quiere decir es que todos pensemos igual, tengamos los mismos derechos. En ese sentido tienen razón con las ideas, por ejemplo, de los derechos humanos, pero es imposible que nosotros podamos pensar lo mismo. Por una idea del siglo XVI, René Descartes, la subjetividad. Es imposible. De hecho, vamos a poner un ejemplo ufano. El mantel es rojo, ¿no? Pero ¿cómo saber que yo veo el mismo rojo que ustedes? ¿O ustedes cómo saben que veo el mismo rojo que cualquier otra persona? Es imposible determinarlo. Estamos mediante un paradigma. El paradigma es, eso es rojo, pero qué intensidad de rojo ya no lo sé. Es muy subjetivo, a eso me refiero. Por tanto, en 1911 apareció su texto principal, que de hecho le da origen al título de la conferencia, Los partidos políticos,
en donde él desarrolla toda su teoría sobre las élites. En este sentido, para Michels, y es importantísimo, Robert Michels tiene una frase que es devastadora para la libertad en el sentido último del pensamiento, que dice: quien dice organización, dice oligarquía. Así, es una tesis principal: quien dice organización, dice oligarquía. De hecho, así comienza su texto. Por tanto, si nosotros pensamos en una organización, solo se está pensando desde la materia de la élite. Esto es lo ignominioso de la masa, la vergüenza de la masa, lo ignorante. No se puede organizar. Los únicos que se pueden organizar, según Michels, es la élite. ¿Por qué? Porque ellos tienen raciocinio, ellos pueden argumentar, pueden debatir, pueden intercambiar ideas. Nosotros, como somos unas bestias salvajes, pues nos vamos a matar, entonces no podemos organizarnos. Por tanto, cuando dice Robert Michels, quien dice organización, dice oligarquía, se sobreentiende que la oligarquía es el poder y el dominio de los más capacitados y los más aptos. En todo caso, y por ello el cuadro que puse, no sé si se alcanza a ver atrás, pero dice la muerte de Sócrates, y él es Sócrates, pero el que está al lado, yo les decía en la mañana a otras personas, lo que le da es la cicuta, el veneno al que fue condenado Sócrates beber para morir, ¿no? El que se lo está dando en el cuadro hace la representación como de tristeza, como de no querer dárselo, ¿no? Se pone en una posición de decir: chin, ¿por qué a ti? Claro, el oráculo en la apología socrática ya sabía el oráculo, y el oráculo dijo: es que Sócrates, eres el hombre más valioso, el más sabio. Y es irónico que al hombre más sabio lo condenen a morir, ¿no? Con la cicuta. Lo que podemos retomar aquí de la apología socrática con respecto al contexto que estamos viviendo es cómo una sociedad ignorante, o sea, nosotros, la masa, mata al que supuestamente sería la élite. ¿Me explico? En ese sentido se confirma que nosotros somos unas bestias. Pero ojo, ¿por qué se le determinó morir a Sócrates con la cicuta? Por varias razones, pero la principal es que se le acusó de ser de impiedad, de no creer en los dioses. Pero cuando se le iba a preguntar a Sócrates: oye Sócrates, es que tú enervas a los jóvenes y les metes ideas locas, ¿cuáles serían esas ideas hoy locas y abrumadoras? No dudar, al contrario, duda de todo, decía Sócrates, ¿no? Utilizaba la mayéutica, preguntarse por todo, criticar, juzgar, estar en esa duda, porque la duda además nos va a conducir al asombro. Y se dice que los dos bártulos más grandes para la verdad o la obtención de la misma es dudar y después asombrarse. Entonces, por ello fue muerto Sócrates con la cicuta, y bueno, seguramente siempre nos vamos a arrepentir por ello como humanidad. Lo que sigue es la ley de hierro, la famosa ley de hierro de Robert Michels, y yo lo asocié. Es muy famosa este cuadro, La banda sin fin de Escher, ¿no? Escher siempre tiene estas cuestiones donde nunca termina, esta escalera interminable, esta dualidad. Pero la ley de hierro de Michels dice que no hay contradicción esencial entre la doctrina de que la historia es el registro de una serie continua de luchas. Y esto tiene mucho que ver con algo que dijo Marx: la revolución es la gran partera de la historia, ¿no? Hay que recordar esta idea, como decir, bueno, es que la revolución es la gran partera de la historia, es como decir, si no hay revolución no hay historia, según Marx. Lo que dice Michels es todavía más allá. Él dice que la esencia, lo íntimo de la historia, es en todo caso una serie continua de lucha de clases. De hecho es muy igual si lo comparamos con Marx. ¿Cuál es la diferencia? Esta doctrina de lucha de clases solo se va a dar o va a culminar en la creación de oligarquías que llegan a fundirse con las anteriores, en tanto que Marx pensaba que quien iba a hacer la revolución era el proletariado, o era la clase asalariada o el proletariado, no los capitalistas. Cosa contraria, Robert Michels dice que quien va a hacer la revolución son la propia élite o los oligarcas. Entonces, dos distintas visiones, por supuesto. Ahora, para Robert Michels es imposible que la masa haga la revolución, porque lo vuelvo a repetir, somos ignorantes y no sabemos ni siquiera organizarnos entre nosotros. La pregunta que yo hago es, entonces, ¿será que exista una unidad de lo dual? ¿Podrá existir la conjunción lo salvaje, lo safio, lo ignorante versus o conllevado con lo sublime, ¿no? Lo digno, por así decirlo, o la verdad absoluta?
es como, pensaríamos que son disolubles, ¿no? Pero lo que quiero decir con la banda sin fin es que al final uno termina siendo la vida, el otro la muerte, la ignorancia, la verdad, lo nimio, lo safio, lo correcto, ¿no? Lo honroso. Por tanto, la vida de los hombres es eso, es una cuestión dual, muerte, vida, safio, bello, ¿me explico? En este sentido podríamos decir, como bien Blaise Pascal decía, él tenía terror a dos espacios infinitos. ¿Cuáles eran estos dos espacios infinitos? Nunca lo dijo, pero seguramente era la vida y la muerte. Entonces, ello nos conlleva a decir que efectivamente cuando Escher decía que esta era una banda sin fin, claro, Escher lo correspondía con el hombre y la mujer, pero hoy podríamos decirlo las ideas, ¿no? ¿Qué tanto nos corresponden las ideas con el tema de la oligarquía? Y si es real que la oligarquía ostenta todo el poder. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia de la oligarquía? La tendencia de la oligarquía va a ser siempre tener el poder para sí misma, no lo va a delegar a nadie, pero si no lo delega para nadie, ahí tenemos un problema. Pareto nos decía que una élite que no se renueva está condenada a fracasar. Entonces, ya Gaietano Mosca y Pareto enunciaban cómo se iban a renovar las élites y decían ellos, hay que cooptar miembros de abajo, capacitarlos como nuestros y entonces incluirlos. Pero ojo, a estas personas que nosotros vamos a cooptar, que vienen de la clase de abajo, por así decirlo, ellos no van a defender su clase inferior, van a empezar a defender nuestras ideas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros lleguemos a nuestra última conferencia del ciclo, que va a ser Ralph Dahrendorf, que es un teórico del conflicto, Dahrendorf dice que nosotros tenemos dos tipos de intereses. El interés que ahora me preocupa es el interés latente. El interés latente es aquello que yo defiendo sin realmente saber qué defiendo. Por tanto, cuando cuando la élite coopta a un miembro inferior, lo que le hace hacer es defender las ideas de la élite y que olvide que una vez fue en masa. Entonces le hacen el famoso coco wash, ¿me explico? Por lo que aquí vemos María Antonieta con sus hijos. Ahora yo le preguntaba, o les pregunto, ¿quiénes podrían tener cuadros de su familia antes? Ya no existía la foto. ¿Creemos nosotros que gente en cuestión pobre o paupérrima podría tener cuadros así? En primera, no habría que retratar miseria, ¿verdad? Ningún pintor querría retratar eso. En este sentido, María Antonieta viene mucho a colación porque recordemos la Revolución Francesa, cómo dio origen, ¿no? La parte de los tres estados, el tercer estado era el más denigrado, el pobre, el que estaba en condiciones de miseria absoluta, y con la famosa frase de María Antonieta, que coman pasteles, no, bueno, eso fue digámoslo así, la daga que da la muerte, ¿no? Por tanto, pues terminan en la guillotina, Luis XVI y María Antonieta, la Revolución Francesa 1789, que busca la igualdad, la libertad y la fraternidad con respecto a una monarquía despótica, ¿no? Se instaura una república y todo lo que ello conlleva, pero ojo, esta república, y si nosotros partimos de una premisa principal que sería, es inherente a la naturaleza del hombre. ¿Qué es inherente a la naturaleza del hombre? Y yo creo que todos vamos a estar muy de acuerdo aquí, el poder. ¿Quién de aquí no desea el poder? Ahora, el poder no necesariamente es ser presidente, porque incluso, y eso lo vamos a ver ya con Ray Mills, dentro de la élite, yo lo voy a decir de una manera un poco sencilla, pero la correcta después se las voy a decir. Dentro de la élite hay más élites. O sea, dentro de la élite hay una estratificación impresionante. Y esa estratificación es la que nos es vedada. Porque, claro, hay gente muy poderosa que no quiere ser fotografiada, no quiere salir en videos. Esa gente se aísla de la sociedad. Cosa que nosotros pensaríamos contraria. La sociedad ignominiosa es la que rechaza a la élite, y es mentira. Es la élite la que nos rechaza a nosotros. Por ejemplo, para entrar a un lugar muy exclusivo necesitas incluso tarjetas de miembro, VIP, o la tarjeta fulanita para ingresar. No es lo mismo que nosotros vayamos a Acapulco y nos hospedemos en el primer hotel de paso que encontremos rumbo hacia Acapulco Viejo, a ir al de Mayan Palace o el Princess. No es lo mismo, porque para entrar ahí necesitas ser socio, tener
una exclusividad. Entonces la élite es la que se aísla para esa misma y nosotros no podemos entrar ahí. Por lo tanto, la organización o la oligarquía, como arma de los pocos, por supuesto, esta arma es de unos cuantos, no puede ser de todos. En su lucha contra los muchos, contra la gran masa, conduce a la oligarquía, ya que propicia cambios importantes en la masa organizada. Si nosotros ostentaríamos el poder, supongamos que todos los que estamos en este auditorio tenemos el poder internacional, ¿querríamos que alguien viniera y nos quitara nuestro lugar? Por supuesto que no. Lo primero que haríamos es cerrar, y esto hacerlo como un tipo de grupo muy pequeño, dirían por ahí, con respecto a un economista famoso, un club de Toby, algo muy pequeño, ¿no? Y toda organización implica una especialización. Por supuesto, yo voy a tener la industria X, ustedes la industria W, y cada uno de nosotros nos vamos a entender, porque vamos a empezar a hacer negocios. Habíamos dicho la vez pasada que para que las élites no mueran, inclusive había arreglos en quién se casaba con quién. La familia con los 50 escudos se casaba con la familia con 40 escudos, entonces se juntaban y hacían todavía una oligarquía muy cerrada. En todo caso, esta especialización nos lleva a una responsabilidad de los líderes, por tanto se considera que los líderes son lo último, lo mejor acabado, la crema innata de la sociedad, la pompa, diríamos por el estilo, y la democracia termina convirtiéndose, ojo, ya habíamos nosotros hablado sobre la democracia participativa, que de hecho la democracia participativa es uno de los ejes principales con los que tumbas la teoría de las élites. Porque si la masa es ignorante, ¿cómo explicas tú que existan ciudadanos que participan en la democracia? Entonces, de hecho, la idea de la democracia participativa y el movimiento zapatista son dos ideas que tumban la teoría de las élites. Después vamos a ver por qué. Ahora bien, la democracia termina convirtiéndose en una forma de gobierno de los mejores, y esto quiere decir una aristocracia. En el planteamiento griego, la aristocracia tiene su forma degenerada, que sería la oligarquía. Por lo tanto, cuando Robert Michels dice, quien dice organización, dice oligarquía, no estaba perdido, porque él tenía en consideración que toda élite, la tendencia, digamos así, el resumen de esta lámina puede ser lo siguiente: la tendencia de toda élite es desfigurar a la democracia para tener una oligarquía, un poder de pocos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando existe una lucha por el poder? Cuando la masa se empieza a rebelar y dice, yo ya no quiero ser masa, o ya no más vejaciones por parte de la élite. De hecho, y retomando la Revolución Francesa, tenemos aquí la toma de la Bastilla, y la toma de la Bastilla tiene un punto central, es cuando la élite deja de tener las armas, ¿no? Deja de tener el control. Y cuando vimos nosotros a Max Weber, entendíamos que ¿por qué la sociedad se dejaba? Porque tenía miedo a la violencia, al control, a esta parte de, si yo me expreso me van a venir a violentar y me van a meter. Ahora ya no, ya es centros culturales, pero antes quien hablaba mal, llegaban por él, lo mandaban a frente a Nayarit, allá donde están las Islas Marías, ahí lo encerraban, lo dejaban por años. De hecho, José Revueltas estuvo allá y escribió uno de los textos más hermosos que hay sobre una crítica a alguien que estuvo en las Islas Marías, allí encarcelado, ¿no? Varios también estuvieron en Lecumberri, y que hoy es Archivo General de la Nación. Luego la gente ya no sabe qué era Lecumberri, y les digo, no, sí lo conocen, pero no lo quieren aceptar. Es donde Pepe el Toro, ¿no?, gritó que no era culpable. Yo soy inocente, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, la oligarquía surgida de la democracia, ¿puede existir una oligarquía que surja de la democracia? Bueno, pues es lo que acabo de comentar. Si nosotros venimos de la masa y por alguna razón, digámoslo así, azares del destino, llegamos a convertirnos en pseudo élite, no vamos a querer regresar abajo. Por lo tanto, está amenazada por dos peligros graves. ¿Cuáles son? La rebelión de las masas, que de hecho tiene un título muy significativo por considerarse Ortega y Gasset, y la transición hacia una dictadura. Como los de abajo llegan, y también es un título de un libro, ¿no?, de Mariano Azuela, cuando los de abajo llegan a tener un poco de control, no lo van a querer dejar, y es tal el punto que incluso están considerando terminar en una dictadura.
quitarle el control, el monopolio del poder a la aristocracia u oligarquía e imponerse ellos, pero tenemos una doble navaja. ¿Qué preferimos? ¿La oligarquía del pueblo o en este caso la dictadura del pueblo? Que ojo, si tenemos términos marxistas sería la dictadura del proletariado, y eso está inscrito en el manifiesto comunista y en las ideas de Lenin, la dictadura del proletariado, o preferiríamos la dictadura o la oligarquía de las élites. Pues sinceramente, teniendo este factor, yo no sabría para dónde hacerme, si hacia la dictadura del proletariado o a la dictadura de la élite, la verdad. Ahora bien, estos dos peligros, uno viene debajo, como lo dije, la dictadura del proletariado o de la masa o la rebelión de las masas, mientras que el otro nace en el seno, o diría alguien muy especializado, nace in situ de la misma oligarquía. Se tiene entonces el peligro de la rebelión y de la usurpación. Llego al poder y quiero quitar algo. Por ejemplo, en México se pierde la figura de vicepresidente, porque en México la vicepresidencia servía para tumbar al presidente y que el vicepresidente se quedara en el poder, ¿no? Justamente preferimos eliminar la figura porque era una matanza y era una cosa impresionante. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora bien, lo que va a seguir es, la masa es apática, la masa no le interesa saber cómo transformar su visión, y en este sentido la apatía de las masas es mediante un control, el control de los medios de comunicación. Cuando Gutenberg crea la imprenta, él jamás imaginó que algo tan noble como la imprenta, que además sirvió para la enciclopedia de la Ilustración y que posteriormente dio cauce a la Revolución Francesa, y siempre lo he visto como una ironía de la vida, hoy nadie que acepta enciclopedias, ni siquiera lugares en donde dicen se acepta donación de libros y cosas así, y abajo dice excepto enciclopedias. Oye, pero ¿por qué? Nunca me han dado la respuesta a nadie de por qué no aceptan ya enciclopedias, pero algo tan noble como la enciclopedia, que era darle a la sociedad una información en un texto que pudieran reconocer, hoy ya nadie lo quiere. Claro, por supuesto, porque hoy todos tenemos el maravilloso celular. Y estamos, como la frase famosa de un comercial, estamos a un clic de distancia de la información. Hoy nosotros nos metemos a los buscadores preferidos, el que usemos, le ponemos la palabra que sea y nos arroja muchos resultados. Y además te arroja sugerencias y toda esta cosa. Pero lo que quiero platicar es, ¿por qué somos apáticos? ¿Por qué temas importantes aparentemente para mucha élite son intrascendentes para nosotros? Porque la gente hoy cree que la alta cultura, que el arte está solamente resguardado para aquellos que reconocen el arte. Y yo les quería decir la sesión pasada, ¿a poco solo la élite puede entender que este cuadro es hermoso? Nosotros, como somos ignorantes, no vemos lo bello ahí. ¿O será que solamente ellos puedan escuchar a Mozart, a Beethoven? Yo no lo sé. Ellos nos han hecho creer que sí, que la alta esfera de la cultura solamente es para ellos, y a nosotros, pues, como dicen, echarnos a los perros, ¿no? Decía el filósofo. Por lo tanto, la masa alienta una gratitud sincera hacia los líderes cuando los líderes nos ofrecen algo, pero nos ofrecen migajas, en serio, migajas. ¿Por qué? Porque considera que es un deber sagrado. Consideramos a la élite nuevamente como en otrora al rey, casi un poder divino. Entonces le debemos toda lealtad, toda bondad, no podemos negarnos que él es el líder porque así lo quiso una deidad superior. Y en todo caso, este sentimiento de gratitud se manifiesta en la elección continua, porque ojo, cuando hablamos de las élites ya no estamos hablando en cuestiones de Maquiavelo con el soberano, ya estamos hablando que tenemos una democracia, pero esta democracia en la honestidad está cooptada por la élite y se perpetúan en el liderazgo. Y ahora resulta, porque eso no lo puse en la lámina, pero lo dice Miquels, cuando le quitamos el poder a quien nos gobernaba, hasta se siente mal o nos reprocha, porque se acostumbró tanto al poder que una vez que se le es quitado, ya no quiere irse del poder. Y es como, llegué para quedarme, ¿no? Alguna vez platicando con un senador, cuando todavía
duraban 6 años, ¿no? Ahora ya tenemos elecciones intermedias. Me decía, no, era diputado, era platicando con un diputado que duraba 6 años el cargo, me decía, Manuel, es que ahora decir que soy diputado, y era diputado federal, en lugar de ser algo que sea de mucho prestigio, hasta me da pena decirlo. Y me decía, el cargo me va a durar 6 años, las desdichas de ser diputado toda la vida, porque me van a marcar con la calle, este fue el diputado que no hizo esto, el otro, aquello, ¿no? Lo que yo les quiero decir es, perpetuamos liderazgos, pero falsos liderazgos. No son realmente líderes, son oportunistas, son demagogos, y muchos de ellos llegan ahí ni siquiera por el voto directo, llegan por un artilugio que, por cierto, la democracia mexicana aceptó, que es el famoso plurinominal, ¿no? Muchos de ellos llegan por la vía del diputado plurinominal o senadores, en fin. Yo espero sinceramente no volver a tener a otra corcholata como diputada, ¿verdad? En fin, ahí lo dejamos. Ahora, el liderazgo y la organización necesitan correctamente una disciplina de entendimiento o, en este sentido, entrelazarse entre sí. ¿Por qué? En principio, el Estado no puede ser sino la organización de una minoría. Quienes gobiernan deben de ser los menos y nos gobiernan todos los demás. En este caso se entiende cuando hablamos de la democracia porque nosotros delegamos nuestro poder. Yo les había platicado en la sesión pasada que por qué no podemos ir, bueno, sí podemos, pero ¿por qué no nos van a hacer caso si todos nosotros nos organizamos y vamos hoy a Palacio Nacional a quejarnos? Porque en principio, al haber delegado el voto al gobernante que hoy está, le dimos nuestro voto de gracia, ¿no? Y más que de gracia, lo legitimamos. Y es el presidente más legítimo que tenemos. Entonces, es como doble ironía cuando le hacemos marchas, ¿no? Porque nosotros lo pusimos ahí, de hecho. Cosa contraria, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos, que allá son cuestiones distritales. Yo les platicaba, ¿quién obtuvo más votos, Donald Trump o Hillary Clinton? La respuesta es Hillary Clinton. Si Hillary Clinton estuviera en una democracia directa como la mexicana, bueno, la mexicana es mixta, pero en esta parte de un voto, un ciudadano, hubiera ganado ella, pero como su democracia es distinta, es por distritos electorales, ganó Donald Trump. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Democracia directa, indirecta, mixta? Todavía seguimos discutiendo eso, pero lo importante aquí es como la minoría tiene esta organización y la tiene cooptada además, surge en la imposición hacia el resto de la sociedad. Lo que yo te digo, mi modelo económico, mi modelo de lo que yo proponga, es el que se va a realizar y es el que se va a llevar a cabo. No me importa lo que los demás opinen, porque como yo soy el gobernante, yo defino y decido las riendas del Estado. En este sentido, se crea una supremacía que se expresa a sí mismo por la superioridad económica e histórica. Si nosotros hacemos un recuento que no hace Robert Nichols, yo les había platicado, Pareto, Gaetano Mosca y Robert Nichols no aportan información con respecto a cómo es la élite. El único que lo llega a hacer después de ellos tres es Wright Mills. Ya con Wright Mills se comprende más la teoría de las élites porque él nos da dato y seña. Por ejemplo, ya me habla, y de hecho yo creo que ya me volví muy repetitivo, pero así es la teoría de las élites con estos tres autores. He dicho que somos ignorantes y todo lo que ya, una sarta de adjetivos negativos hacia la masa. ¿Cómo lo comprobamos? Pues Wright Mills dice, vámonos a los datos. Veamos dónde estudian los hijos de los grandes funcionarios y nos vamos a dar cuenta que son en 3 o 4 universidades muy prestigiosas. Veamos dónde vacacionan, o dónde veranean, y nos vamos a dar cuenta que son 2 o 3 playas específicamente de un país, e incluso comparten el mismo yate, ¿no? Y es así como se conforma la idea de la élite, pero ya con datos. Nos dicen dónde estudian, incluso quién se casa con quién. La familia fulanita se casa con la familia otra para tener el monopolio exclusivo de... Por ejemplo, hay un autor, no lo incluí porque si no sería alargar mucho el ciclo, pero hay un autor que se llama Gabriel Kolko, y Gabriel Kolko tiene un texto justamente sobre el poderío de la élite en Estados Unidos, y Kolko nos habla de cuáles son los factores. Él nos habla específicamente de los directores de las empresas y cómo las empresas son las que dominan el mercado, la economía, y nos vamos a dar cuenta de por qué desde otrora el poder político está supeditado por el poder económico, cosa que no debería de ser.
En este sentido, el poder político debería estar por encima del poder económico, pero bueno, tristemente no es así. Por lo tanto, la supremacía se expresa en este sentido en los líderes carismáticos. Yo había hablado en el 5-4 a.C., el texto del orador de Cicerón, Marco Tulio Cicerón, nos habla de cómo debe de ser el correcto orador. Necesita ser locuaz, necesita apelar a las emociones, necesita tener esta reciprocidad con el público para poder ganar su carisma, por eso se vuelve un líder carismático, y necesita estar dotado de extraordinarias cualidades congénitas, muy por encima de la masa. Reiteramos, congénitas muy por encima de la masa. Nos estamos ya dando cuenta de qué nivel de abstracción y además de vituperio arrojan con respecto a la masa. La masa es lo peor. De hecho, si para ellos fuera la masa, debería de exterminarse. Y les voy a comentar un texto de Mijaíl Dostoyevsky, porque Dostoyevsky manejaba muy bien el planteamiento en el texto, por ejemplo, cuando, ¿cómo decirlo? Cuando va a reconocer, bueno, el Crimen y Castigo, cuando va a reconocer quién mató o quién es el asesino, el que averigua todo es el detective Porfirio, y el personaje principal se esconde tras unos textos publicados en un diario en donde dan dato y seña, ¿no? Entonces ahí la justificación que da el personaje principal es que existen hombres extraordinarios capaces de matar a los ordinarios por el simplemente hecho de ser extraordinarios, que es lo que dice aquí. Como son dotados de extraordinarias cualidades y están por encima de la masa, lo pueden todo, incluso matar a los demás o tomar las decisiones que uno quiera. El cuadro que puse al lado es el bautismo de Cristo del Greco, y lo puse por una cuestión muy interesante. Es la necesidad que tiene la masa para los demagogos, y lo que necesitamos, y de hecho mucho se hizo con el actual presidente, es la gente le aplaude al Mesías. Tenemos esta idea un poco muy en nosotros, que es el Mesías, aquel que nos va a liberar de la opresión del neoliberalismo. Otros decían aquellos que nos van a volver al país que queremos. Entonces, lo que el Greco quiso aquí darnos a notar es cómo la gente, como decía Polibio, la muchedumbre, ensalza, honra a un solo hombre, y este hombre debe de ser casi alzado en todos los brazos y aplaudido. Pero lo que nos vamos a dar cuenta al final es que este hombre no termina sino por manipularnos. Este hombre en el que nosotros confiamos, entregamos todo nuestro, digamos, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo, nos manipula. Y esto, como bien dice Robert Nichols, la mejor manera de cooptar la idea de todos ustedes o de tomar su subjetividad es mediante los medios de comunicación. Hoy eso se traduce en las fake news, la información errónea, la información equivocada. ¿Por qué? Porque para ese entonces la prensa era el medio más adecuado para difundir la fama y popularizar sus nombres de la élite. Y yo siempre he estado en contra, por ejemplo, so pena equivocarme, tal vez ustedes están a favor, pero de que en obras públicas se ponga una placa enorme donde diga: el ciudadano presidente no sé qué inauguró esta obra. A ver, ok, sí la inauguró y lo que quieras, pero esa obra era responsabilidad de su gobierno hacerla. ¿Por qué tendríamos que todos los días recordar quién inauguró? No la hizo con su dinero, la hizo con dinero de la nación. Entonces no debería de tener. Bueno, pues por suerte, cuando fueron los 50 años del 68, el aniversario de esa matanza cruel que hicieron los gobiernos del PRI, quitaron las placas de Díaz Ordaz, y que bueno que las quitaron, de todo el sistema de transporte colectivo metro las quitaron, y que bueno, y que quiten las demás también. ¿Por qué? Porque nos manipulan de alguna manera. Quieren que con esas placas involuntariamente nosotros rindamos homenaje. Es eso lo que quieren, que nosotros recordemos quiénes fueron. ¿Me explico? Claro, en esas épocas, antes de la transición que ustedes y nosotros bien vivimos, del 2000 con el PAN, no se podía hacer nada si el señor presidente de la República no lo decía y no lo ordenaba.
no se podía cortar ni una sola hoja si el presidente no lo decía y no lo ordenaba, ¿no? Y aguas con que estuviera, no, yo ya estuviera allá en las Islas Marías o qué sé yo, pero porque apelan a la prensa para ganar o retener la simpatía de las masas. La prensa al final juega una carta como cuando habíamos visto en Caravaggio, el cuadro anterior, en los jugadores de naipes. Uno bien honesto jugando con sus cartas mientras el otro le está soplando que trae dos, ¿no? Entonces la prensa hace eso, nos manipula a nosotros, se supone que nos da la información veraz, pero eso es mentira, no nos da nada. Y utiliza la prensa para atacar directa o indirectamente a sus adversarios, buscando con ello el apoyo de las masas. Si empieza a surgir alguien que esté en contra del actual gobierno o de la oligarquía, lo primero que las notas periodísticas o en general las noticias van a decir es que es un improvisado, no sabe, y él quién es, dónde están sus credenciales. Y por ejemplo, y de hecho lo dijimos en la radio, en el programa Ciencia Abierta al Tiempo, en el 94.1 de FM, nuestro comercial, yo lo platiqué cuando fue la marcha, la famosa marcha feminista, en donde de todo se dijo, y lo que dije y lo que publiqué también en las redes sociales fue: todos los noticieros se enfocaron en rayaron el ángel, rayaron no sé qué, hicieron pintas. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está la idea principal de la marcha? Ok, sí, un grupo, y hubieran dicho la verdad, un grupo reducido de personas, en su mayoría mujeres, porque no eran todas mujeres, realizó actos vandálicos, pero la marcha era por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, no, lo que hicieron es desprestigiar a la marcha, porque ¿qué están haciendo? Manipularnos. Y entonces todos los demás, o todos en general, les compramos la idea a los medios de comunicación y empezamos a atacar a las chicas que no pintaron y generalizamos, ah no, todas pintaron, cuando era un grupo muy reducido, ¿me explicó? Entonces lo que hacen es manipularnos. Ya para terminar y poder escuchar sus comentarios, tenemos una pugna por el liderazgo. Aquí tenemos a Goliat y a David. Tenemos la pugna más común entre los líderes se da por los siguientes casos. Uno, entre los más ancianos y los más jóvenes, el relevo, el hoy famoso llamado relevo generacional. Alguien me decía, ¿por qué está como presidente de una de las cámaras un señor ya muy mayor de edad? Es diputado. Y yo le decía, bueno, pues tal vez por su historia. No, es que no debería de estar ahí por el relevo generacional. Ahí está implícito lo que Miquels dijo. Entonces no está tan sacado de la manga. B, por la diversidad de su origen social. Empezamos a decir, no, es que ya nos toca gobernar a los desposeídos, ya nos toca gobernar a las minorías. Ok, se puede valer. Por el tipo de actividad que realizas. Actualmente, y sigue pasando todos los días, consideramos que una actividad es más valiosa que otra. No, es que mi trabajo es más importante que el tuyo, porque el mío es preparar a profesionistas, cuando el tuyo es barrer las calles. Pues claro que no, todos tienen la misma importancia, porque si un engrane de este sistema llamado Estado o llamado sociedad se quita, yo no me imagino qué pasaría. Entonces nadie es más importante que nadie en profesionalismo. Ahora claro, para la élite eso no es cierto. La élite va a decir, no, lo que yo hago es lo correcto, tú simplemente pues haces alguna cosa ahí que cualquiera podría hacer, ¿no? La otra es que se da entre estratos. ¿Qué quiere decir esto? Entre propias élites o propias oligarquías se quieren tumbar unas a las otras. Ya estuviste mucho tiempo, ahora me toca a mí, pero pues no por la buena, sino te voy a quitar a la mala. Y por último, entre grupos locales y grupos nacionales. Alguien que ostenta el poder exterior quiere imponer su ley a lo pequeño, a lo municipal, por así decirlo aquí. ¿Y cuál es la conclusión, por tanto, de todo el discurso, la perorata que les he... Este es el monte Vesuvius, que bien es un cuadro de Torre, pero asemeja esta gran calamidad, se acerca a una gran calamidad. Hasta estos tres personajes, Pareto, Mosca y Miquels, no reconocemos cómo se justifica el que exista una élite y una masa. Simplemente nos dan axiomas, algo que se considera como válido, y nos dicen, la masa es ignorante, la élite es lo mejor, y se acabó. La pregunta que hacemos nosotros, y ahora vamos a hacer erupción, ¿y por qué? ¿O cómo lo compruebas? Ah, pues para el próximo viernes vamos a tener a Wright Mills, que él sí nos va a decir dónde estudian la élite, dónde veranean, dónde se reúnen,
porque se juntan en casinos, en clubs específicos, ¿me explico? Y la conclusión que podemos hacer es, cuando las democracias han conquistado ciertas etapas de desarrollo, esto se torna como válido, experimentan una transformación gradual adaptándose al espíritu aristocrático. La aristocracia, recordemos, es el gobierno de los mejores. Ahora bien, en muchos casos también a formas aristocráticas contra las cuales lucharon al principio con tanto fervor. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se instaura el derecho del proletariado en términos marxistas o el derecho de gobernar de las masas repiten una estructura vieja que es la de la oligarquía. Por tanto, aquellos oprimidos se vuelven opresores y termina siendo un ciclo vicioso. Posteriormente aparecen, claro, nuevos acusadores denunciando a los traidores, porque empiezan a decir, no, es que tú eres así, tú eres aquello. Lo que hoy nos estamos viendo en nuestro país con este nuevo tipo de modelo, que es el partido político o movimiento, como lo quieran decir, Morena, es eso, que ni entre ellos se ponen de acuerdo y entonces empiezan unos a acusar a otros, es que tú eras del viejo PRI, yo sí, yo no. Empieza una descomposición dentro del poder. ¿Por qué? Porque son oligarquías en un mismo poder que quieren tumbarse las unas a las otras. Ahora, el problema de los combates pueden ser gloriosos y de poder sin gloria. Aquellos que siempre han estado en las altas esferas del poder, pero nunca han tenido oportunidad de ejercer el poder. Y tras lo cual soportan una vez más el ataque de nuevos adversarios que van a pelear a nombre de la democracia. Porque si yo quiero pelear con una bandera honesta, voy a decir que soy demócrata, progresista y todo lo demás. Pero tras de esa línea que yo defino de democracia, realmente lo que aspiro es a ostentar el poder, y una vez que llegue no lo voy a soltar. Por lo tanto, ¿realmente soy demócrata? No lo creo. Y por lo que es probable que este juego cruel continúe indefinidamente, lo que nos da poca certeza de poder transformarnos en algo más. Y es como termina Michels: irremediablemente esto va a seguir indefinidamente. Muchas gracias.